Buenas tardes, buenos días para aquellos que estáis al otro lado del charco. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, por interesaros por esta materia que vamos a ver esta tarde. Mi nombre es Esther Castillo y quiero contaros, quiero hablaros de lo que es el proceso de evaluación del desempeño desde la perspectiva de lo que es la evaluación continua. Estoy segura que muchos de vosotros ya conocéis precisamente lo que es el proceso de evaluación, pero quizás os falta el vivirlo desde una manera distinta. Disculpad un segundito, continúo. Es que se me había acoplado por un momento la grabación. Entonces, como os venía comentando, vamos a hablar de lo que es este proceso de evaluación continua, porque creo que están cambiando mucho los tiempos. Y si bien durante todo este tiempo de atrás, históricamente, lo que es la evaluación anual a las personas hemos sentido que era algo que nos venía bien, también es cierto que algo está cambiando. Y dentro de este algo que está cambiando os voy a contar el qué y cómo podemos llevarlo a cabo de una manera diferente. Entonces, vamos a hablar para ello primero de lo que es el concepto de evaluación continua. Y para esto lo quiero aterrizar en un concepto bastante sencillo, que creo que lo vamos a entender todos. Quiero que os pongáis en situación. Imaginaros que sois vosotros mismos o en el caso de aquellos que seáis padres o madres con vuestro hijo. Que vuestro hijo o que vosotros mismos tenéis 3, 4 años y que llega el mes de noviembre y que hay que escribir aquí en España, escribimos lo que es la carta a los Reyes Magos, también a Papá Noel. Elegid, dependiendo de vuestra nacionalidad. Bueno, nos sentamos a hacerlo y cuando nos sentamos en ese momento con nuestro hijo nos podemos analizar todo lo que ha hecho durante el año. Y en función de lo que haya hecho, pues así vendrán cargados o con más o con menos. O quizás aquí en España vienen cargados a veces los Reyes Magos con carbón. Es decir, cuando nos hemos portado bien, vienen con carbón. Si cuando elaboramos esta carta a nuestro hijo lo condicionamos el volumen de sus regalos en función de lo que ha estado haciendo durante el año, se puede poco menos que sorprender. Quizás cuando me siento con él a escribir la carta digo, muy bien, cariño, vamos a ver cómo ha ido el año. ¿Te acuerdas ya por el mes de febrero cuando mamá te puso los macarrones y no te los quisiste comer? Muy mal, hay que comerse lo que a uno le pone en la mesa. O quizás le podemos decir que, oye, ¿te acuerdas cuando papá te dijo que tenías que ir al baño y no hiciste caso? Hay que bañarse todos los días porque es bueno para la salud, hay que coger un hábito. Claro, tu hijo en ese momento te puede mirar de una manera y decir, no entiendo nada, ¿no? Fijaros qué absurda la situación. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que en las empresas venimos haciendo esto. En las empresas a veces con la evaluación anual esperamos a que transcurra ese año para mirar hacia atrás y decir a las personas lo que quizás hicieron bien o lo que tenían que haber hecho distinto en aquel momento. Claro, en ese momento la sensación que te genera es una frustración tremenda. Esta foto que tengo aquí es mi hija. Mi hija le encantaba ligarla cuando era pequeña. Si yo hubiera esperado un año para darle ese feedback de cómo estaba llevando a cabo las cosas, a día de hoy tiene 9 años y no quiero pensar dónde nos habría conducido la vida. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo acompañamos a las personas cuando son niños? ¿Cómo nos han acompañado a nosotros cuando éramos pequeños? Pues un acompañamiento de una persona que está al lado y que te va guiando constantemente para decirte aquello, oye, que va bien y aquellas cosas que tienes que ir mejorando. Necesitamos esa guía y esa orientación. Y es una forma también de que los otros nos validen y nos hagan, nos reconozcan, ¿no? Nos contengan. Si a un niño tú no le das esta guía, no le das esta orientación, este niño se pierde completamente, se siente totalmente desorientado y totalmente desamparado. Pero por alguna extraña razón, cuando llegamos al ámbito empresarial, es decir, esto que he comentado es algo que yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Cómo aprendemos en la infancia. Sin embargo, cuando llegamos al ámbito empresarial, por alguna extraña razón, pensamos que las cosas funcionan de otra manera y que ya no es necesario este acompañamiento tan continuo. Y con suerte, quizás tengas una evaluación anual y alguien se siente contigo para darte ese feedback de cómo has trabajado durante todo ese año. Digo con suerte porque hay veces que ni siquiera existe eso. Claro, ¿cómo podemos esperar que las personas modifiquen sus comportamientos? ¿Cómo podemos esperar que las personas estén comprometidas? ¿Cómo podemos esperar que las personas vayan sacando lo mejor de sí mismo, vayan evolucionando, vayan creciendo y vayan teniendo la sensación de aprendizaje si no acompañamos, si no decimos por aquí sí y por aquí no? Claro, esto es algo que tenemos que trabajar y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta es, si sabemos esto intrínsecamente, en el fondo todos lo sabemos, que algo no funciona, ¿qué es lo que nos hace mantenerlo aún así? Pues el tiempo. No tengo tiempo para dedicar, para acompañar a las personas. Me consume el tiempo y no puedo dedicarlo. Esto es normalmente lo que más suelo escuchar.
Claro, la excusa del tiempo a tu hijo, obviamente, no se la puedes dar. Es que es una cuestión que ni te la planteas, porque tú tienes claro, probablemente, que tu prioridad por encima de todo es la educación de tu hijo y como tal prioridad ya harás para encontrar tiempo. Es más, no es una cuestión de tiempo, porque cuando el hecho se produce, por ejemplo, has sacado muy buenas notas, seguro que tienes 3 segundos para hacerle ese reconocimiento y decirle, ¿ves cómo estudiando fue muy bien? Así es como tienes que hacerlo para la siguiente vez. Una simple conversación breve o cuando ha hecho alguna trastada o algo que no debe, es en ese momento también cuando tienes, no es que cuando tengas, sino cuando te sale el darle ese feedback y tratar de corregir la conducta. O sea, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de mantener conversaciones de calidad en el momento donde hay mayor receptividad. Esto hay que trasladarlo al ámbito empresarial. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que el hecho de no hacerlo, los primeros que nos auto boicoteamos somos nosotros con estas creencias. Si yo tengo la sensación de que a mí no me pagan para eso, obviamente yo voy a ser el primero que voy a poner la barrera. Si yo tengo claro que en mi función está la responsabilidad de hacer crecer a los otros, será una de mis prioridades el acompañarles. Por tanto, encontraré ese tiempo, porque es ahí cuando soy consciente de que si yo hago crecer al equipo, si les ayudo a que consigan los objetivos, el objetivo global lo vamos a lograr entre todos. Pero claro, depende de cómo lo vivas. Si lo vivo como un marrón o lo vivo como la oportunidad para hacer crecer a los demás. Es desde donde yo me posicione y donde lo esté viviendo que encontraré ese tiempo o no lo encontraré. Es decir, no formará parte de mis prioridades. Así que lo primero que os pido es que chequeéis internamente desde dónde estáis partiendo en este concepto. Y luego también me gustaría replantear el término, porque esto de evaluación suena como que te estoy examinando. Voy a ver si lo haces bien, si lo haces mal, y si lo haces mal, hablaremos. El concepto de evaluación, yo creo que con el tiempo se modificará. O sea, le pondrán, acabará teniendo otro nombre mucho más atractivo y diferente que tenga otra connotación menos negativa, que para mí particularmente tiene, ¿no? Y a mí se me ocurre hablar del desarrollo continuo acompañado. Esto para mí es vivirlo de una manera completamente diferente, tanto para la persona que es acompañada como para aquel que tiene que llevarlo a cabo, ¿no? Veremos hacia dónde nos conducen estas terminologías en el futuro. Como dato relevante me gustaría compartir con vosotros y es que dice que el 79% de las tantísimas estadísticas que habrá, yo he cogido una de tantas, dice que el 79% de las personas se van muchas veces porque no se sienten valoradas. Fijaros, no se sienten valoradas en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no me siento valorado? Cuando no me siento valorado, entre otras cosas, porque no obtengo feedback de cómo estoy haciendo mi trabajo. Y eso hace que o bien me siente totalmente desconectado, y entonces mi rendimiento va bajo mínimos, o directamente siento que no tengo nada que mejorar porque nadie me hace consciente de aquellas zonas que no veo o que no tengo claro que no estoy haciendo bien. Entonces, bueno, pueden estar esperando un rendimiento diferente de mí, pero realmente si yo no soy consciente, ¿qué es lo que voy a cambiar? Entonces, esto genera mucha frustración no solamente para la persona que debería ser acompañada, sino también para aquel manager, ¿no? del equipo. Entonces, con este concepto de evaluación continua, ¿desaparecería el concepto de evaluación anual? Pues yo siempre digo que no, para mí son cosas complementarias. Sería como esa carta que me siento hacer a los Reyes Magos, cuando me siento y digo, bueno, cariño, ¿y este año cómo nos hemos portado? Y tú rememoras junto a tu hijo los momentos de las conversaciones que ya has mantenido. Es decir, haces como una retrospectiva de cosas que tú ya has hablado, de comportamientos que se han ido reconduciendo y hablas de la evolución. ¿Te acuerdas, cariño, al principio de año que lo que te costaba el bañarte cuando te decíamos que tenías que ir y ahora ya que no tenemos que decirte nada o que ya la mayoría de las veces sale por ti mismo? Es muy diferente hacer esta evaluación anual hablando en estos términos a poner de manifiesto aquel comportamiento en febrero sin que lo hubiéramos hablado en todo el año. Cambia por completo, porque durante el año hemos dado la posibilidad a la persona de que vaya transformando y vaya aprendiendo y vaya creciendo. Entonces, es simplemente una cuestión de un complemento. Para mí es algo como recapitulativo que sirve para hacer esa visión hacia atrás y pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, esta evaluación continua es al final, no deja de ser este famoso concepto de la cultura del feedback. La cultura del feedback es estar hablando constantemente con diferentes tipos de conversaciones, pues con las personas que gestionamos, ¿no? O que nos rodean. No tiene por qué ser una cuestión de personas que dependen de mí.
Y esto en los entornos de trabajo ágiles, si nos dirigimos hacia la agilidad, si queremos cambiar un poco también el tipo de organización que tenemos, salirnos un poco de esas estructuras jerárquicas y ser un poco más rápidos en nuestra forma de responder al mercado, necesitamos también que las personas puedan responder con sus capacidades. Y la única manera de hacerlo es acompañarles para ir reconduciendo las necesidades que se van detectando, tanto en positivo como en negativo. Vamos a hablar ahora de las diferencias que hay entre la evaluación anual y la evaluación continua. La evaluación anual, ¿en qué se suele fijar? Básicamente se fija como en cuatro dimensiones fundamentales, que sería el tema de las competencias, de la actitud y del comportamiento, la dimensión de la experiencia que la persona ha adquirido en el puesto de trabajo, el desempeño individual que lleva a cabo la persona y el trabajo que ha realizado en general. Es decir, está muy enfocado en la productividad. Que está bien, hay que mirar la productividad, porque si no miramos la productividad, los números si no nos cuadran, pues no podemos llegar a final de mes. Y si la empresa no llega a final de mes, no hay posibilidad de pagar salarios. Eso es indiscutible. Entonces, lo que yo os propongo es un y además. Entonces, las diferencias fundamentales para mí que hay con estos dos modelos, en primer lugar, sería que la evaluación anual se pone el foco en sacar el máximo partido de los empleados, de las personas, y que la evaluación continua lo que se busca sobre todo es ayudar a la persona a dar lo mejor de sí misma. Uno tiene ese enfoque de tú me proporcionas a mí para que yo logre los objetivos que se han marcado estratégicos la compañía, y el otro es de qué manera yo te puedo ayudar también a que tú puedas sacar lo mejor de ti mismo. Son formas de ver la misma situación muy diferentes que nos hace que salgamos solamente de la mera productividad. Entonces, cuando es una evaluación anual, normalmente, por desgracia, se suele vincular al tema económico. Entonces es, oye, si me he comportado muy bien y he hecho las cosas muy bien, esto se tiene que recompensar económicamente sí o sí, porque además es la única vez que vamos a tener una conversación en todo el año. Por tanto, tenemos que juntar los dos temas. Y se acaba viciando el concepto realmente de lo que es el crecimiento. Mediante la evaluación continua, como hay tantas conversaciones a lo largo del año, el tema económico es una variable que se saca. Obviamente se trata además en función del plan de carrera y de los méritos alcanzados, pero será una conversación que habremos llegado a ella después de haber tenido muchas conversaciones muy enfocadas a, oye, ¿cómo te estás viendo? ¿Cómo estás yendo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas dar de ti? Es decir, ha habido conversaciones muy enfocadas en la persona y en su desarrollo. En la evaluación anual hay un gran reconocimiento por el logro de los objetivos y en la evaluación continua hay un gran reconocimiento por los avances y los aprendizajes alcanzados. Es decir, en un lugar lo que me interesa es saber, ¿lo has conseguido o no lo has conseguido el objetivo? Y en el otro es, oye, ¿cómo lo has conseguido? ¿Y qué te dice esto de ti mismo? ¿Y qué has aprendido de ti por el camino? ¿Y qué podrás aplicar las siguientes veces? ¿Qué aprendizajes te llevas de esta experiencia? ¿Cómo lo puedes extrapolar a otras situaciones con las que te vas a ir encontrando? Fijaros qué distinto, ¿no? Es decir, en uno me quieren por lo que tengo y en el otro me quieren por lo que soy, por decirlo de alguna forma. En la evaluación anual tenemos, por un lado, también lo que son los objetivos unidireccionales, es decir, vienen marcados desde la dirección, esto es lo que tienes que lograr, y desde lo que es la evaluación continua, se busca que sean unos objetivos mucho más consensuados y co-creados. ¿Por qué? Porque se involucra también lo que son las necesidades y los objetivos personales de la persona. Es decir, no solamente es lo que la empresa quiere conseguir, sino de qué manera aquello en lo que yo estoy interesado lo podemos incorporar y tiene cabida, tiene encaje y hacemos partícipe. Entonces, claro, mi involucración va a ser mucho mayor. La evaluación anual es algo que es mucho más reactivo y la evaluación continua es algo que es mucho más proactivo. Reactivo es porque yo me siento en una reunión formal que ya durante días antes me está ahí el estómago ahí haciendo un rum rum como diciendo, voy a tener la evaluación anual a ver qué me encuentro. Y en esa evaluación continua, a ver qué me encuentro y a ver qué es lo que me dicen. Es decir, unidireccional el mensaje la mayoría de las veces. Porque además, si es un mensaje que no es negativo, te quedas cao, ¿no? Y cuesta remontarte de ahí y tener una conversación fluida. En lo que es la evaluación continua, vas a tener muchos tipos de conversaciones. Conversaciones en las que estarás aquí, en las que estarás aquí, estarás de muchas maneras, pero siempre acompañado. Y sobre todo lo que se busca la proactividad en tanto que te hagan reflexionar de, oye, ¿tú cómo lo ves? Que busques, que seas autocrítico y sobre todo que busques opciones, que seas tú el que vaya proponiendo. ¿Qué más? En la evaluación anual tenemos una comunicación pasiva, como lo que os comentaba antes,
Y en la evaluación continua, el foco está en la detección y cobertura de necesidades. Es decir, tengo interés, yo como evaluador me intereso por la persona. No solamente busco si ha cubierto o no el objetivo que me dijeron que le dijera que tenía que lograr, no, me intereso por tus necesidades. Entonces, claro, aquí la base es el crecimiento y la creatividad. Sin embargo, la evaluación anual muchas veces lo que hay es una gran base de frustración, porque dices, ostras, es que todo esto que me están diciendo me lo podían haber dicho antes y podía haber hecho las cosas de una manera diferente, o me podían haber dado recursos, o podíamos haberlo replanteado, pero ¿qué sentido tiene ahora que me lo diga después de tanto tiempo cuando ya no puedo hacer nada? Y es más, me están pidiendo algo para lo que no me están acompañando y cómo lo voy a cambiar. Si he hecho las cosas lo mejor que he podido con los medios de los que dispongo. Si hago las cosas como hago, es porque no sé hacerlo de otra manera. Eso es lo que mucha gente siente cuando hay una evaluación anual y sale de ese despacho. Cuando hay una evaluación continua, todos estos temores o estas preguntas internas se afloran. La persona que te acompaña te los plantea. Y entonces es una cuestión de ir creando juntos, ¿no?, este camino. Al final, la evaluación anual está muy enfocado hacia lo que es el locus de control externo, es decir, lo que el otro establece que está bien o está mal es a lo que me tengo que someter. Yo prácticamente casi soy muy poco responsable de haber logrado ese objetivo o no haber logrado, porque si no tengo el apoyo, no tengo los recursos, pues es lo que hay, es que no me han dado. Sin embargo, en la evaluación continua se enfoca mucho en el locus de control interno, porque además también del externo, es decir, ¿me dan o no me dan recursos? ¿Me lo ponen fácil o me lo ponen difícil? También se habla mucho sobre, oye, ¿y de ti tú qué vas a poner en todo esto? ¿Y qué tienes que hacer diferente? ¿Y qué cambiarás? ¿Y qué tienes que aprender? ¿Y con quién tendrías que hablar? ¿Y cómo tendrías que enfocar esta situación? Es decir, se pone constantemente a la persona en el posicionamiento de qué depende de ti, qué podrías estar haciendo. Y no en el caso como de la evaluación anual, que esa sensación las personas lo que sienten es más bien cierto desamparo. Entonces, las ventajas e inconvenientes que tenemos con la evaluación continua. Pues como ventajas, ¿no? Lógicamente mejora el desempeño general de la empresa, porque si todo el mundo va teniendo estas conversaciones de manera frecuente, que ya veremos que pueden ser informales en cualquier momento, con carácter mensual, con carácter semestral, con carácter anual, si vamos reconduciendo aquellas cosas que no vamos haciendo adecuadamente y vamos fortaleciendo aquellas que se hacen bien, claro, el desempeño general de las personas de la compañía va a mejorar y con ello la empresa también. La motivación también aumenta porque yo me siento acompañado, me siento escuchado, puedo exponer dónde están mis dificultades. Entonces, claro, en el momento que yo estoy conectado con otra persona que siento que se preocupa por mí, claro, mi motivación va a ser elevada. Quizás no es la máxima por factores externos, pero va a ser elevada. También nos permite detectar el talento interno, porque hacer esa revisión anual, que muchas veces se hace cuando ni siquiera te contacto con la gente, yo no puedo detectar así el talento. El talento lo detecto cuando estoy en la cotidianidad de las personas, cuando estoy en esas situaciones a las que se tiene que enfrentar y veo cómo se desenvuelve. Ahí es donde veo el talento y ahí es donde puedo hacer ese mapa de talento interno. Luego también nos ayuda mucho a diseñar los planes de carrera y de crecimiento, porque si bien los planes de carrera antes venían siendo cosas muy estancas y como muy verticales, cuando vas teniendo estas conversaciones de esa manera frecuente, te das cuenta que las personas necesitan esa guía para entender un poco por dónde tendrían que moverse, pero que lo que les viene bien muchas veces es cuando están hablando contigo el decir, bueno, pues quizás puedo hacer estos giros, ¿no? Y esto ayuda a ampliar esos planes de carrera mucho más. Y luego, por último, pues a identificar las necesidades de las personas. Cuando yo sé cuáles son las necesidades y las puedo cubrir, pues entonces dejo de tener personas que están molestas por necesidades no cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que me proporciona esta evaluación continua? Pues me proporciona tiempos de reacción en ciclos muy cortos. Y esto es muy positivo porque me permite iterar. Este concepto de iteración es propio del Agile y lo que te viene a decir es, vale, no es perfecto lo que vas a hacer ahora, no es perfecto este desempeño que estás haciendo, pero cuando volvamos a hablar el mes que viene o dentro de 15 días o cuando pactemos, vamos a ver cómo has podido hacerlo, vamos a ver cómo has ido mejorando y así paulatinamente, semana tras semana o mes tras mes. Y vamos iterando, es decir, vamos incrementando la mejora, ¿no?, en ese desarrollo de habilidad que tienes que llevar a cabo. Entonces, esto es propio de los entornos ágiles. Y además las relaciones se vuelven mucho más humanas y mucho más auténticas, porque en esta relación que se produce uno a uno, se acaba teniendo cierto grado de intimidad en el sentido de que la persona es capaz de expresar
cuáles son sus temores, ¿no? Y entonces, ese grado de intimidad ayuda a que el otro conecte contigo. Y al mostrar, pues, esta vulnerabilidad, hace que trabajéis de una manera mucho más eficiente. Y ya no solamente eficiente, sino que me siento visto como persona, en definitiva. Cuando alguien me acompaña, yo le cuento las cosas que me cuesta. Sin embargo, no todo son luces, todo tiene también sus sombras. Y entonces, una de las ventajas que tiene este sistema de evaluación continua es el tema del tiempo que hay que invertir, porque para poner tiempo hay que quitarlo de otro lado. Entonces, ¿cómo lo vas a poner? ¿De dónde lo quitarás para ponerle, no? Además, también puede llegar a generar cierto ambiente de tensión entre las personas, porque puede ser que un evaluador actúe de una forma y puede ser que otro evaluador actúe de otra. Entonces, percibir esas diferencias, decir, oye, ¿y por qué con él hablan más? ¿O por qué con él se relacionan de esta manera y a mí el evaluador que me ha tocado lo hace de esta otra? Esto tiene sus riesgos, el que no sea un proceso muy homogéneo, pero es verdad que cada uno tenemos nuestro propio estilo personal, pero en la medida de lo posible, cuanto más homogeneizado está este proceso, menos tiranteces va a producir luego a nivel interno y conversaciones de máquina de café. Y luego también hay veces que quizás los sesgos, esto que tanto nos llega a perjudicar en las organizaciones, el tener sesgos, pues a lo mejor pueden perjudicar lo que son las evaluaciones y que haga que la persona sea poco objetiva para bien o para mal. Entonces, lo primero que tendría que preguntarse es realmente el que va a ser evaluador, ¿cuáles son mis sesgos respecto de esta persona? Entonces, como planes de mitigación, ¿qué propongo? Pues lo primero es trabajar un buen plan de comunicación y trabajar esta cultura del feedback para que todo el mundo entienda qué es lo que puede esperar, ¿no? Hacer una buena gestión de expectativas en toda la compañía. Luego también habría que hacer una valoración de estos acompañamientos. ¿Cómo? Pues haciendo encuestas de satisfacción, tanto al evaluado como al evaluador, y cruzar, hacer un match, decir, bueno, ¿esto está funcionando o no está funcionando? Sobre todo para detectar si hay algún evaluador que lo hace totalmente distinto al resto y esto está generando desconcierto, ¿no? Pues, oye, reconducir esta situación, iterar. Y luego reforzar positivamente a los acompañamientos bien realizados. Esto es evaluación continua también, es decir, aquello que funciona, pues oye, hay que premiarlo para el refuerzo positivo, ¿no? Hay que premiarlo para que siga produciéndose. Y el auténtico desarrollo, ¿en qué consiste? Al final consiste en lo que es tener conversaciones de calidad. Si tenemos conversaciones de calidad con las personas, que pueden ser con más o menos frecuencia, entonces la persona sí tendrá la percepción de que se está desarrollando. ¿Y cómo podemos hacer que tenga esa percepción? ¿Cómo podemos hacer esas conversaciones de calidad? Pues primero, facilitando que la persona tome conciencia de sí misma, es decir, de cuáles son sus dificultades, cuáles son las metas, los objetivos que tiene, que tendría que trabajar y cómo lo está haciendo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No es aquello que sea unidireccional, sino de manera conjunta tener como nuestro listado que lo hemos trabajado con la persona. A continuación, lo que tenemos que hacer es explorar posibilidades y, en primer lugar, siempre preguntando al otro, oye, ¿qué se te ocurre que puedes hacer respecto de esta situación? ¿No? Y luego, por último, estimular las respuestas que lleven a acciones por parte de la persona. Entonces, se trata de que en el primer paso, nosotros somos como el despertador. El evaluador es el que va aflorando. Y el evaluado es el que luego tiene que ir poniendo mucho de sí, porque tiene que estar absolutamente implicado en su desarrollo. Porque si la persona no se implica en su propio desarrollo, un evaluador no se puede responsabilizar de eso. Es decir, yo soy el primero que se tiene que interesar por estar aprendiendo y por aflorar mi conocimiento y mi aprendizaje. Entonces, no podemos poner el peso del otro, ese sería el locus de control interno, el peso en el evaluador de cómo lo está haciendo, dejando de hacer. Si yo como evaluado siento que las cosas no van bien o que no se me está aflorando, pues es algo también que tendré que ir reconduciendo, ¿no? Con mi propio evaluador. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar la evaluación continua. Para mí el primer paso sería, como hacemos con una evaluación anual, definir lo que son los objetivos personales y los objetivos de negocio. Y establecer los OKRs y los KPIs. Y dices, bueno, los OKRs y los KPIs, pues al final los OKRs es como establecer aquello que quieres conseguir, pero desde una perspectiva mucho más del propósito. Pues yo quiero lograr que el cliente esté satisfecho y que quiera seguir trabajando conmigo durante los siguientes años.
Eso es un OKR. El KPI, ¿cuál sería? Pues el que me va a decir el nivel de valoración que me está dando el cliente, el volumen de quejas que ha habido, la venta interna que he logrado hacer, la recurrencia de compra. Es decir, los KPIs me dicen, a lo mejor 5 o 6 KPIs me dicen si he logrado o no he logrado el OKR. Cuando tú permites que las personas definan sus propios OKRs, estás permitiendo que pongan aquello que para ellos es lo más importante y que puede estar muy alineado con su propósito. Entonces, dentro de lo que es el Management 3.0 y los entornos ágiles de trabajo, es hacia dónde se está yendo a la hora de implicar a las personas con el logro de objetivos. A continuación, ¿qué es lo que haría? Pues acompañar mensualmente mediante este feedback constante. Digo mensualmente, pero la frecuencia ya la marcaréis. Como mínimo, para mí debería ser mensual, como mínimo. Si la haces más frecuente, pues infinitamente mejor. Eso sí, el tiempo, ahí ya te organizas tú como quieras. Luego, en estas sesiones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues todo lo que es realizar un acompañamiento desde la perspectiva del coaching y del mentoring. El coaching es cuando tú provocas que la persona reflexione y que saque sus propias conclusiones y soluciones. Y el mentoring es cuando tú proporcionas también esas soluciones con tu expertise. Entonces, esto puede ser síncrono o asíncrono. Síncrono, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor cuando me reúno con la persona le hago todo este tipo de preguntas, o lo puedo hacer asíncrono, porque a lo mejor hoy el tiempo para reunirnos que tenemos es breve, o quiero que la persona reflexione, y entonces yo a través de la herramienta que decida utilizar, planteo esas preguntas y la persona las va respondiendo. Entonces, hay veces que ni siquiera es necesario que nos sentemos físicamente ni que nos reunamos físicamente. Es decir, que el tiempo a veces es una excusa para hacerlo o para no hacerlo. Luego, ¿qué haríamos? Pues revisar los objetivos, habilidades y plan de carrera en estas sesiones. ¿Esto con la frecuencia mensual es necesario hacerlo? No, esto será, pues quizás cada 6 meses se puede hacer esta revisión, porque si no, claro, llega a ser un poco agotador, ¿no? Estar revisando constantemente. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacer una evaluación 360 grados o 180 grados. 360 grados ya es cuando contamos con la opinión de los pares, responsables, personas que dependen de nosotros, clientes, proveedores, es decir, metemos a todo el ecosistema con el que interaccionamos, y la de 180 es cuando lo limitamos más al ámbito puramente empresarial, ¿no? O sea, el ámbito de la organización, pues, de nuestros compañeros, responsables y demás. Entonces, con esta evaluación 360, la persona, claro, va a tener una perspectiva mucho más amplia de cómo lo está llevando a cabo. Y entonces, esta evaluación 360 nos la llevamos también a la evaluación anual. Esta evaluación anual, fijaros, nos hemos llevado lo que es la 360 de toda esta perspectiva de todas estas personas, más todo lo que ha ido pasando a lo largo del año. Y todo esto quedando documentado, porque las palabras se las lleva el viento. Si esto no se registra, no ha servido de nada. ¿Quién debe registrarlo? Pues yo soy partidaria de que debe registrarlo el evaluado, porque no es lo mismo que el evaluador tenga que registrar el trabajo de 10 personas, que eso conlleva un volumen considerable, a que sea el evaluado el que registre su propio trabajo, su propio plan de acción, su propia evolución. Y además se hace responsable de ello. Es decir, no es trasladar al evaluador la responsabilidad de cómo está produciéndose su proceso de desarrollo, sino que el propio evaluado es el que debería de ir documentándolo. Entonces, todo este modelo, lógicamente, se tiene que hacer siempre desde el respeto a la persona, desde la vocación de servir a la persona. ¿Cómo puedo ayudarte yo para que logres esos OKRs? ¿Cómo puedo hacerlo? Desde la perspectiva de valorar, porque evaluar no significa el decirte constantemente lo que haces mal para que lo hagas bien. Tiene que haber un proceso de valoración también de lo positivo. Tenemos que dar refuerzo positivo para que la persona sepa aquello que sí y aquello que no, pero aquello que sí, que no lo pierda. Porque si le ponemos el foco en todo lo que, que tiene que mejorar, pues la persona acabará psicológicamente un poco quizás machacada, ¿no? De decir, es que no doy unas, ¿no? A derechas. Y luego siempre con el objetivo de lograr transformación. Y luego os explicaré cómo logramos transformación a través de las conversaciones. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Pues primer paso, define el propósito. ¿Para qué quieres llevar a cabo esta evaluación? Este estilo de evaluación continua. ¿Para qué? Tenlo muy claro, porque lo vas a tener que defender internamente. Y a la hora de implantarlo va a haber muchos detractores y va a haber muchas resistencias por todas estas barreras internas que antes te comentaba. Entonces, o tienes muy claro el propósito que quieres lograr y para qué quieres hacerlo, o a la mínima el modelo caerá.
trabaja también los beneficios que os van a proporcionar y también trabaja los frenos internos que os vais a encontrar. Haz primero ese ejercicio de ubicarme dónde estoy, ¿no? Dónde estamos posicionados como organización. Después explora los recursos con los que cuentas, ¿vale? ¿En qué me puedo apoyar? ¿Cuáles son las palancas que tengo, ¿no? Y puedo utilizar para este proceso. Después define el mindset, es decir, la mentalidad que necesitamos que la gente tenga para poder implantar este modelo y vamos a segmentar por niveles, ¿no? ¿Qué tipo de mentalidad habría que tener? Después definimos los OKRs y los KPIs genéricos, que luego ya serán a nivel individual. Y luego te diría, convoca un workshop que sea de co-creación. ¿Para qué? Para no hacerlo todo tú, esto, no sentarte y diseñarlo tú, sino que con las personas que se van a llevar a cabo el realizarlo, van a estar implicados, no con todos los evaluadores, pero sí con un gran número de evaluadores y de evaluados, definir toda una serie de cuestiones, porque van a ser al final los que van a ejecutar el proceso y estar ahí a pie de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que trabajar en este workshop de co-creación? Pues lo primero es acotar el alcance, que sí está dentro del ámbito de estas conversaciones y que no está dentro del ámbito de las conversaciones. Es decir, que si yo quiero pedir vacaciones extra, ¿lo comento en estas reuniones de evaluación continua? ¿Sí o no? Pues probablemente no. Entonces, que quede acotado que esto queda fuera. Entonces, acotar que sí y que no, para evitar que al final se acabe distorsionando y desvirtuando el concepto de evaluación continua. La frecuencia con la que se van a realizar. Decidir con qué frecuencia, si vais a hacerlo de manera espontánea, si mensual, si quincenal, si cuál. La temática que se va a tratar. Luego ya os comentaré un poco más sobre estos temas. El canal por el que se va a llevar, si va a estar en reunión, si va a ser, qué cosas van a ser en presencial o cuáles se van a hacer en presencial, si solamente las anuales, si las semestrales, si lo vamos a hacer síncrono, si lo vamos a hacer asíncrono, el tipo de seguimiento, cómo vamos a hacer el seguimiento. Para mí el tipo de seguimiento tiene que ser una cosa asíncrona, que es mucho más fácil de llevar a cabo, que en algún lugar, porque de toda conversación tiene que salir un plan de acción, esta evaluación continua, que en algún lugar quede reportado qué es lo que ha hecho la persona respecto de este plan de acción. Y entonces con ese es mucho más fácil ejecutar el seguimiento por parte del evaluador para la siguiente reunión, antes de reunirse con él, por ver si tiene que hacer alguna directriz, ¿no? O llevar a cabo alguna acción. Y luego, cómo vamos a medir la calidad. Lo que antes comentábamos, hacer cuestionarios para que la gente evalúe cómo lo está viendo que se está llevando a cabo. Después, escogeríamos lo que son los evaluadores, diseñaríamos el plan de capacitación necesario para los evaluadores, diseñaríamos el plan de comunicación para desplegar en toda la compañía los distintos niveles. Yo definiría unas sesiones de intervisión, que al final estas sesiones de intervisión el objetivo que tienen es ayudar a los evaluadores a que expongan situaciones complicadas que les está ocurriendo con sus evaluados y que entre sus pares, es decir, otros evaluadores, digan ellos cómo lo resolverían y qué es lo que harían y desde su perspectiva lo que creen que está pasando y que esa persona salga de ahí con una solución. Y luego también definiría sesiones de retrospectiva entre los propios evaluadores y con algunos evaluados para analizar qué sí está funcionando en este modelo y qué no está funcionando con este modelo. Entonces, para llevar a cabo este modelo de evaluación continua, si tenemos el plan de carrera, genial, fenomenal, es lo ideal. Si no tenemos el plan de carrera, no es lo ideal, pero no debe ser un impedimento para poder llevarlo a cabo y para tener la cultura del feedback. Tendremos carencias, sí, pero es mayor la ganancia que se va a obtener de poder conversar con la persona, porque si bien no será un plan de carrera largo, sí que vamos a poder trazar como un plan de lo que esa persona tiene que hacer este año. Así que no dejes de hacerlo, aunque no tengas definido el plan de carrera. Entonces, tipos de conversaciones. Fijaros, aquí yo os propongo 4. Una que diríamos que es la informal. Es esta que puedes hacer cuando te estás tomando un café, cuando coincides en el ascensor, que estas cosas cada vez pasan menos con el tema del remoto, pero bueno, estas situaciones que se producen antes de empezar una reunión o cuando te has ido a comer, es decir, situaciones informales. ¿Y qué tipo de conversaciones tendrían que darse? Es decir, pues cuando, por ejemplo, tú te has enterado como evaluador que ha surgido una oportunidad o el evaluado, pues oye, rápidamente me he enterado que está esto, ¿cómo lo ves? ¿No? Cuando la persona evaluada ha aceptado nuevas responsabilidades, se lo han comunicado y a lo mejor tiene para el siguiente mes su reunión de evaluación y dices, oye, mira, pues me vendría bien tenerla ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando un cliente está súper satisfecho y nos lo ha comunicado, no esperemos al mes siguiente, llamemos a nuestro evaluador y decir, oye, felicidades, buen trabajo, cuéntame qué es lo que crees que ha funcionado para que el cliente esté tan satisfecho.
hagámoslo inmediatamente, ¿no? O se acaba un proyecto, o se está lanzando uno nuevo, o por ejemplo cuando hay un problema, el cliente se queja, o hay un conflicto en el equipo, o el mercado de pronto se ha estabilizado, o hay alguna información o modificación legislativa que hace que tengamos que tomar un cambio de rumbo. En esos momentos, pues tendré una conversación de evaluación para hablar con la persona quizás sobre reajustes que tengamos que hacer sobre esos planes de acción que ya venimos ejecutando. Luego tendríamos estas reuniones de carácter mensual en las que trataríamos, por un lado, lo que son las habilidades hard y las habilidades soft. Las hard serían más enfocadas a lo que es el conocimiento técnico y toda la parte de ejecución operativa, ¿no? Y ahí pues hablaríamos en los avances, los obstáculos que está teniendo, el cómo lo ha solucionado, los siguientes pasos que va a llevar a cabo, los riesgos potenciales que ha encontrado para los siguientes pasos, cuál es el plan de mitigación que tiene pensado que puede ejecutar y los recursos que necesitaría. Y desde la perspectiva de las habilidades, hablaríamos de cómo está avanzando, por ejemplo, con sus habilidades de negociación, de comunicación, de gestión de personas, resolución de conflictos, qué situaciones ha vivido en el último mes, qué situaciones son las que ha resuelto y cómo las ha resuelto, y sobre todo qué aprendizajes ha obtenido. Y también trataría, quizás no tanto mensual, a lo mejor cada 2 meses o así, su sentido de pertenencia y el encaje con la cultura, sobre todo si son personas que no llevan mucho tiempo en la compañía. Luego tendríamos el tipo de conversaciones con carácter semestral. Todo esto pautado, calendarizado, porque como digas ya vamos viendo y vamos convocando, esto no pasa. Es mejor dejarlo convocado de una manera fija y si llega el día por lo que sea hay que moverlo, se mueve, pero que esté establecido como reuniones recurrentes, ¿vale? Entonces, en la semestral, con el tema del hard, pues aquí, por ejemplo, hablaríamos igual, trataríamos el tema de avances y ya aquí entraríamos a analizar más lo que son el análisis de los KPIs, qué datos tenemos, qué evidencias tenemos de cómo estamos alcanzándolos, ¿no? La revisión de los objetivos anuales para no llegar a la evaluación anual y decir, no lo has logrado. O no, miremoslo a los 6 meses para ver qué es lo que pasa y por dónde qué hacemos los 6 siguientes, ¿no? Y luego también el conocimiento técnico que habría que mejorar en función de estos objetivos anuales, cómo se estén logrando. Y a nivel de soft, igual, pues revisaríamos las competencias que la persona tiene que desarrollar y el grado de análisis, o sea, el grado de avance de cada una de las mismas. Aquí, esta sesión, yo lo que le diría es, mira hacia atrás y de los últimos 6 meses, quiero que me digas tres aprendizajes más evidentes que has tenido. 3 puntos de mejora que creas que tengas que llevar a cabo para el segundo semestre, para los siguientes 6 meses. Y también hablaría de cómo se están alineando estos objetivos personales con los objetivos profesionales. Es decir, que esta reunión, esta evaluación semestral sería como la antesala del anual. Y ya el anual es cuando llevamos con todo el arsenal para, bueno, pues para el análisis de los OKRs y todos sus KPIs asociados. También revisaríamos los resultados de la evaluación 360 o 180 si la hubiera. Y haríamos como ese ejercicio de cuando nos sentábamos a escribir la carta a los Reyes Magos. Bueno, cariño, vaya añito, ¿eh? Menudo año, madre mía, qué año hemos tenido intenso. Y empiezas a rememorar aquellas cosas, ¿no? Es decir, le preguntaríamos, ¿qué es lo que más te ha gustado del año, de todo lo que has hecho? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿De qué es lo que más has aprendido? ¿Y qué es lo que harías diferente? Este es un ejercicio también de retrospectiva muy interesante para que la persona se dé cuenta de que las situaciones complejas que ha vivido, cómo le han ayudado a evolucionar y a ser mejor profesional. Y también para que se dé cuenta un poco de su nivel de resiliencia, de las dificultades que ha tenido. Y luego a nivel de objetivos anuales, pues es el momento de volver a plantear los siguientes para los que hay que llevar a cabo y revisar el plan de carrera y, bueno, pues los recursos que necesitaría la persona contar y compromisos personales que la persona también lleva a cabo. Entonces, para mí esto sería como el plan perfecto de la evaluación, donde culmina en esta evaluación anual. Vamos a ver este proceso de feedback y de seguimiento. A ver, entonces, ¿sobre qué cuestiones dar feedback? Pues hay muchísimas cuestiones sobre las que dar feedback. Esto simplemente es un mero ejemplo de cuestiones, ¿no? Un poco para aterrizar todo lo que estamos hablando. Entonces, sobre capacidades, yo tendría que hacer reflexionar a la persona sobre cuáles son mis mejores puntos fuertes, cuáles son mis habilidades más valiosas, para qué pueden contar siempre conmigo la gente, qué valor es el que yo aporto al equipo, al proyecto, a la organización, al cliente, puntos débiles, qué conductas
los demás o tú has observado en mí que puede resultar un obstáculo para mi carrera? ¿En qué medida he incumplido las expectativas? ¿De qué manera mis puntos fuertes podrían perjudicarme? ¿Qué cambio debería cometer para que influyera en mi éxito? ¿En qué escenarios o bajo qué circunstancias hago mis mejores contribuciones? ¿En qué condiciones has observado que tengo dificultades? ¿Tiendo a trabajar mucho cuando lo hago con otros o cuando estoy solo? ¿Qué factores has notado que me provocan estrés u otras reacciones negativas? Hablar de estas cosas hace que nos vayamos transformando en estos profesionales que nos permitirá movernos de manera con bastante soltura en diferentes sectores y en diferentes posiciones, diferentes departamentos dentro de la propia organización, porque estas son las habilidades transversales. Y aquí es donde radica realmente la sensación de crecimiento profesional, porque el crecimiento, yo puedo formarme, puedo adquirir conocimiento estudiando, pero tú sientes que has crecido cuando eres capaz de aportar más valor, cuando eres capaz de haber sabido gestionar esas debilidades que tenías y que eran un obstáculo para tu carrera. Cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ha habido todo esto, ¿no? Luego, ¿sobre qué otras cuestiones también? Pues podemos dar feedback cuando ha habido un problema con un cliente, cuando el rendimiento se ve que está siendo resentido, cuando la relación con los compañeros no es bueno, cuando no se está llegando a los estándares de calidad. Es decir, que feedback podemos dar sobre muchísimos temas, no solamente sobre una cuestión operativa, ejecutiva de tareas que la persona tiene en su plan de acción. Entonces, se trata de salir del foco del rendimiento y ampliarlo a muchas más cuestiones que aporten valor a la persona también. Si yo mantengo, si mantienen conmigo, yo soy el evaluado, y mantienen conmigo este tipo de conversaciones, yo me voy a sentir súper vinculado a la persona que me está acompañando. Me voy a sentir muy agradecido. O sea, no me voy a sentir para nada abandonado. Y las situaciones complicadas no lo van a ser tanto, van a ser mucho más sencillas. Claro, ahí hay un nivel de compromiso que esto al final hay un retorno, porque si tú te comprometes conmigo como evaluador, como empresa, yo me voy a comprometer contigo también, porque me siento en deuda emocional. Y no es que queramos hacer un chantaje ni muchísimo menos a la gente, sino que es algo absolutamente natural, es totalmente natural el hecho del compromiso, ¿no? El compromiso de hecho se genera así entre las personas. Yo estoy por ti, es normal que tú también estés por mí. Entonces, cuando tenemos que preparar estas conversaciones, a veces es lo que yo veo que nos cuesta más trabajo, porque cuando tenemos que dar un feedback positivo, genial, súper fácil, sencillo, a todos nos cuesta poquito o menos el decir lo que el otro ha hecho bien, aunque muchas veces nos quedamos cortos con decir, oye, qué buen trabajo, no le estamos diciendo nada, no le está sirviendo a la persona para crecer, sino que le tendríamos que decir por qué ha hecho un buen trabajo, qué ha puesto de manifiesto, qué comportamientos ha llevado a cabo, qué ha sido lo positivo y qué tendría que repetir la siguiente vez, ¿no? Y es decir, de todo eso que tú has hecho, esto es lo que ha hecho que sea un buen trabajo. Pero cuando tenemos que dar el feedback sobre algo que es una cuestión de mejora y que la persona quizás, bueno, pues que tiene problemas con los compañeros, no está teniendo una productividad adecuada, no está cumpliendo las expectativas, está viendo problemas en los proyectos o en fin, circunstancias varias, preparar esa conversación es obligatorio, es absolutamente necesario y tenerla cuanto antes también para evitar que se enquiste la situación. ¿Y cómo puedo preparar esa conversación? Pues yo parto esto en dos niveles, ¿no? Por un lado es hablar del pasado y por otro hablar del futuro. Hablo del pasado en tanto que lo que hago es hablar de la situación producida que, por ejemplo, ¿no? Una persona que ha tenido un problema con el cliente, tuvo una reunión con él y no tuvo buenas formas. Y no es la primera vez que lo hemos visto, sino que vemos que tiene un estilo que igual, ostras, puede generar ciertos problemas con los clientes. Entonces, cuanto antes lo hablemos y no esperemos un año para explicárselo, muchísimo mejor. Entonces, lo voy a hablar con él. Entonces, lo que hago es que me preparo esta conversación. Empiezo siempre con algo positivo para romper el hielo, ¿no? Un poco la técnica sándwich. Primero digo algo positivo, luego voy al mejunje y termino con algo positivo. Esta técnica va bien para aquellos que les suele costar trabajo dar feedback y ser asertivos y tratar temas delicados. Entonces empiezo con algo positivo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Como en este proyecto ya me han comentado que bastante bien, oye, qué buenos resultados. Me alegro, fenomenal, sigue así. Me gustaría hablar contigo. Entonces contextualizo. Mira, me gustaría hablar contigo. Me han comentado fulanito que estuvo el otro día contigo en esta reunión con el cliente y ahora toca hacer el paso 2, contextualizar y poner el ejemplo claro. Y que el cliente cuando te pidió que le entregaras el informe con el que te habías comprometido bueno, que lo estaba esperando, pues que la forma en la que le contestaste cuando le dijiste que no era él quien no era quien para meterte prisas esa forma, ¿no? Esa expresión, esa contestación,
pues que generó cierta tensión. Es decir, soy lo más específico posible y me voy al hecho objetivo que quiero abordar. En tercer lugar, lo que hago es que le pregunto para ver qué piensa. Y bueno, pues esto me comentaron que generó pues, cierta tensión con el cliente. Me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? De qué es lo que pasó. Cuéntame tu perspectiva. Que la persona se explique, que cuente. Y entonces nosotros ahí hacemos un elemento que es clave de éxito para que esa persona transforme su comportamiento, que es decir, el impacto que tiene esa forma de actuar con el otro. Si no le explicamos el impacto, no va a sentir la necesidad de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que explicarle el impacto a dos niveles. Uno, a cómo le va a afectar a él profesionalmente, en su desarrollo de carrera profesional, y otro, cómo va a afectar dentro de lo que es su relación con el cliente. Adivináis cuál es el que tiene mayor fuerza a la hora de cambiar, ¿no? El que me impacta a mí negativamente. Entonces, si vemos que ya son varias veces las que se ha producido, tendremos que ser contundentes y decir el impacto a la persona. Mira, a ver, esta situación no sé si te das cuenta que sostenida en el tiempo, si se produce en más ocasiones con más clientes, lógicamente esto nos va a poner en un problema porque nosotros cuidamos mucho la relación con el cliente, le ponemos mucho mimo y si tenemos malas contestaciones, pues al final a quien deja en evidencia como profesional es a ti y también el nombre de la compañía, ¿no? De que estás representando al final. Y estoy seguro de que no quieres que eso suceda y podrás entender que, claro, si esto persiste, al cabo de un tiempo, quizás no empecemos a contar tanto contigo para esta interfaz con los clientes y empecemos a pensar en otras personas. Te lo digo para que seas consciente del impacto que tiene esta forma que tienes de contestar y que te lo pienses, que lo reflexiones y que veas si te conduce donde quieres estar. O quizás quieras estar en otro lugar. Yo te puedo acompañar para que estés en el otro lugar. Si te parece, lo podemos trabajar ahora. Entonces, yo cuando explico el impacto para sí mismo y luego también el impacto para el cliente, es decir, y además esto lo que nos produce es que el cliente pues esté con nosotros a disgusto y luego nos puede producir dificultades cuando tenemos que negociar ampliaciones, plazos, el tema de las facturas. Entonces, creo que merece la pena que veamos de qué manera esta situación la podemos reconducir. Y ahora paso al siguiente, al futuro. Entonces, yo le voy a preguntar a la persona sobre una posible solución. No le voy a decir yo qué es lo que tiene que hacer, porque lo que tiene la evaluación continua es que la persona se tiene que involucrar constantemente en su desarrollo. Si yo le digo lo que tiene que hacer, no se está involucrando en su desarrollo. Será algo que decida o no hacerme caso. Pero le voy a preguntar, ¿qué crees que podrías hacer ante esta situación? ¿Qué se te ocurre? Y a lo mejor la persona, oye, pues mira, necesitaría una formación, necesitaría que alguien me acompañara, necesitaría, no sé, aprender técnicas de asertividad, de relajación, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que proponga. Y a continuación, entonces, co-creamos. Oye, me parece fantástico esto que estás proponiendo. Ok, genial, lo anoto. Y además, ¿qué te parece si hacemos esto otro? No le digo el pero, ¿no? Esto siempre soy muy pesada en todas las formaciones y sesiones individuales que hago. Siempre digo que si decimos pero, nos cargamos toda la parte que la persona ha propuesto, ¿no? Si decimos y además es cuando sí co-creamos, porque cojo lo tuyo y lo mío. Entonces, en función de esta co-creación, tenemos que cerrar ya un seguimiento. Y bueno, pues a lo mejor la persona ha acordado que para la siguiente reunión, pues le vendría bien el prepararla, a lo mejor conmigo, decir, oye, mira, pues yo creo que me vendría muy bien que la siguiente vez que vaya cliente, reunirme 5 minutos antes contigo para ver los mensajes clave y que le tengo que lanzar y cómo disculparme. ¿Te parece? Pues yo como evaluador puedo decirle, sí, perfecto. Oye, mándame una convocatoria y lo trabajamos juntos, ¿no? O a lo mejor hay otra solución y le digo, oye, una vez te hayas reunido con el cliente, me gustaría que me enviaras un email y que me contaras cómo ha ido la reunión. ¿Te parece? Entonces, los dos elementos que hace que se produzcan transformaciones en cualquier conversación de evaluación es cuando tú explicas a la persona el impacto que tiene su comportamiento, cuando defines ese plan de acción y le haces un seguimiento. No sirve de nada decir a la persona tienes que mejorar tus habilidades en comunicación. Eso y nada es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es elevar la frustración a un nivel superior. Y si eso se va produciendo evaluación anual, tras evaluación anual, tras evaluación anual, el nivel máximo de frustración. Lo que hay que hacer es trabajar con la persona a este nivel, la conversación, e implicarte tú en ese proceso de cómo llevar a cabo la solución, acompañándole, co-creando ese plan de acción y haciendo un seguimiento. Y si además trabajas con todo lo que es las competencias y los pasos que nos ayudan a desarrollar esta competencia, muchísimo mejor. Y para ir finalizando,
Las habilidades del evaluador, ¿cuáles son las que tiene que tener? Pues tiene que tener un rol de mentor. El mentor es esta persona que te ayuda a crecer, que te aporta su experiencia, que te hace reflexionar, que te enseña a pescar para que te hagas tú la cena y te enseña a cocinar para que te la hagas tú. Y es el que te orienta, ¿no?, a buscar todas esas soluciones y te pone en contacto con otras personas dentro de la organización. Es una persona que tiene que tener unas habilidades de escucha activa extraordinarias. La escucha activa entendida pues, para preguntar, para explorar al otro, para entender sus objetivos, interesarse en las dificultades y interesarse en los aprendizajes y leer entre líneas. Tiene que tener esa capacidad empática, ¿no?, para comprender las dificultades y los objetivos de la persona, ¿no? Porque si no comprendo ni hago por saber los objetivos de la persona, al final lo que yo veo es que, bueno, me estás supervisando y controlando a nivel máximo cada mes. O sea, qué horror. No, no, no. Muestra empatía. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo estás consiguiendo? Y luego tiene que ser inspirador, porque además este tipo de liderazgo que se ejerce a través de lo que son los evaluadores, el que inspira es el que moviliza. Y a las personas lo que más nos gusta muchas veces es sentirnos movilizadas hacia una dirección. Entonces, es importante que tenga esta habilidad de inspirar, vaya. Y por último, herramientas de soporte. Pues hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Primero tienes que definir tu propósito, para qué lo quieres hacer. Luego tienes que pensar cómo lo vas a adecuar dentro de lo que es tu contexto organizacional. Tienes que definir tu modelo y luego todo esto buscas una herramienta que te pueda dar soporte. Pero mi recomendación es que no lo hagas al revés. No encajes tu modelo en una herramienta porque sí, sino que haces este ejercicio de reflexión y luego busca herramientas que hay en el mercado. Está Factorial, está SuccessFactors, está Trello. Trello, por ejemplo, es una herramienta que me gusta mucho para el tema de facilita mucho el seguimiento y es una herramienta además gratuita. O sea que es esa manera de poder hacer ese seguimiento asíncrono y que el evaluado va a ir registrando cada una de las sesiones que ha tenido, sus aprendizajes, su plan de acción, adjuntar documentación, etcétera. El PeopleForce, el Bitneo, etcétera. Hay un montón de herramientas que podéis encontrar en el mercado. Y, a ver, entonces ya como la conclusión principal sería para mí el establecer y el ver claramente que el foco antes estaba en medir el cumplimiento de los objetivos y que el foco ahora está en analizar el dato, Data Analytics. No, o sea, estamos en la cultura del dato. Necesitamos información. Con esta evaluación continua, cuanto más explotable sea todo, infinitamente mejor. Fijaros si nos hablan los datos, ¿no? Estamos el foco ahora en analizar los datos y ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos dentro de la empresa para poder crecer profesionalmente. Es decir, que es un ecosistema mucho más amplio y más rico, ¿no?, en el que ambas partes nos beneficiamos. Y yo cerraría con esta frase: enfócate en el entrenamiento individual, en dar feedback a lo largo de todo el año, en trabajar sobre las capacidades que la persona necesita desarrollar. Interésate en sus intereses, en sus fortalezas y en ayudarle a encontrar el mejor lugar donde pueda dar lo mejor de sí mismo, y el rendimiento exponencial vendrá por sí mismo. Así que muchas gracias y pasamos al chat. Vamos a las preguntas. Para esto voy a tardar unos segunditos porque tengo que abrir un link para poder acceder, porque tuve que cerrarlo y tengo que volver a entrar. Así que disculpadme un segundo. Tendréis un retardo en el que tenéis que esperarme. Vale, estoy entrando. Me está facilitando por aquí Claudia. Sospechoso. Y ahora voy a ir. Ya estoy aquí entrando. Me estoy uniendo al chat. Ok. Vale. Aquí una pregunta que hay es: ¿cuál es la mejor recomendación de la periodicidad para las evaluaciones continuas? Bueno, creo que esto ya ha ido quedando resuelto a lo largo de la sesión. Alguien dice: es verdad, con este tipo de tensión existe. Por aquí dicen que buena ponencia, muchas gracias.
¿Puedes comentar mejor lo que es el evaluado, quién rellena la documentación que se genera? Pues, como ya os decía, desde mi perspectiva, hay una parte de documentación que tiene que rellenar el evaluado. Con toda esta parte del plan de acción, cuando termine la conversación, el evaluado debería de completar lo que es su plan de acción y luego reportar también las acciones que ha llevado a cabo, qué es lo que ha ejecutado. El evaluador, por su parte, claro, tendrá que hacer sus anotaciones de cómo ha visto a la persona en esa reunión y qué cree que tendría que seguir trabajando, o sea, un poco el feeling. Pero yo creo que el mayor peso debería recaer sobre el propio evaluado, ¿no? Ese punto de responsabilidad, locus de control interno. A ver, puedes comentar. Excelente. ¿Qué KPIs son clave en cualquier evaluación continua? Pues al final, los KPIs clave en cualquier evaluación continua, yo creo que esto estaría muy bien el poder consensuarlo entre evaluador y evaluado. Es decir, que ellos mismos sean los que definan qué es lo que mejor les va a ir para saber que está evolucionando adecuadamente. Con estos cuestionarios que antes os comentaba, de que tú le pasas un cuestionario al evaluador y otro al evaluado, en el que valoras pues, la calidad de la conversación, el grado de implicación, si se ciñe o no se ciñe a tratar las temáticas que la persona necesita. Es decir, todos los temas que se supone que tú tienes que tratar en estas conversaciones que tienes pactadas, ¿no? Estas que os he explicado de frecuencia mensual, frecuencia semestral, frecuencia anual, a nivel de hard y a nivel de soft, aquí os ponía una serie de cuestiones que había que tratar. Pues yo pondría indicadores en torno a ello para ver cómo se están desenvolviendo, si están tratando bien o no. El programa de carrera es lo que se llama el plan de trabajo. Pues probablemente sí. No sé ahora mismo desde qué país me escribes, pero es posible. El plan de carrera al final es qué posición es la que ocupas tú a día de hoy en el organigrama, por decirlo de alguna forma, y cómo evoluciona esta posición horizontalmente o verticalmente, ¿no? A lo mejor tienes una posición, yo en mi caso, en mi sector, que es consultor junior, consultor senior, jefe de proyecto, gerente de cuenta. Esto sería como el plan de carrera, ¿no? Cómo te vas a ir desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Algún ejemplo de OKR? Pues antes el que he comentado, el tema del OKR, pues para mí un OKR, claro, es que las personas de la compañía estén satisfechas en su día a día. Eso es un OKR. Y en función del OKR le asocio los KPIs. Pues ahí tendré que medir pues, el volumen de impactos que tengo, el tipo de contenidos que entrego, la frecuencia con la que emito píldoras, las formaciones que llevo a cabo. Es decir, es el conjunto de los KPIs lo que me da el OKR, porque el OKR es lo que para mí tiene sentido, es mi propósito, a mí lo que me mueve, ¿no? Es lo que me hace feliz, lo que me conecta. ¿Qué más? En gran empresa, con varias unidades de negocio, ¿quién hace las evaluaciones? ¿El gerente supervisor directo, director de desarrollo de zona o más personal de recursos humanos de la empresa central? En gran empresa, pues cuando es evaluación continua, yo creo que esta evaluación continua tiene que ser una persona que tiene un contacto cercano con la persona, que está muy en su día a día. Porque hay muchas veces lo que veo en las evaluaciones anuales que se está evaluando a alguien me evalúa que no sabe nada de mí. Sabe mi nombre además porque está escrito en un papel, pero no porque sepa cómo trabajo ni qué es lo que hago. Entonces tiene que haber cercanía. Cuanta más cercanía hay, va a ir infinitamente mejor. Sé que esto es romper los esquemas de las estructuras organizativas tradicionales o lo que serían las funciones propias del Departamento de Recursos Humanos o las funciones propias de un responsable. Hay que salir de esa mentalidad, ese cambio de mindset que antes comentaba y entender precisamente porque la agilidad lo que me lleva es esa transformación en las posiciones y en la adopción de roles. Entonces, para una evaluación continua, tú necesitas incluir un rol de evaluador. Y el rol de evaluador lo puede ocupar cualquier persona. Yo puedo tener mi posición, que está en organigrama, y el rol de evaluador, ¿quién lo adaptará? Yo, a ver, si tengo que elegir, me iría de manera instintiva a aquellas personas que les gusta, que se les da bien, que tienen habilidades y que sienten vocación por acompañar a los demás. Y luego ya a partir de ahí, pues sería buscando personas que tuvieran también cercanía. Pero primero empezaría por los que les gusta y tengan cercanía como rol. Y obviamente, en la medida de lo posible, premiar ese rol para fomentarlo. ¿Cómo puedo combatir esta delgada línea entre no descuidar la evaluación y no hacer que el colaborador se sienta vigilado? Pues sencillo. Quizás las primeras veces, si se lo preguntas así, no te lo va a responder.
Pero si tienes una evaluación continua y tú le dices, mira, uno de mis temores es que tú sientas esto, estás estableciendo un grado de intimidad porque estás exponiendo cierta vulnerabilidad y eso te acerca al otro. Y el otro te puede decir sí o te puede decir no. O le puedes decir, ¿cómo crees que podríamos hacerlo para que tú no tengas la sensación de que te estoy vigilando? Y co-creáis. Si lo bueno de todo esto siempre está en la transparencia, en la apertura de la comunicación, lo que pasa es que las organizaciones, en nuestra vida personal, somos como más abiertos, hablamos más de las cosas, y en las organizaciones somos como nos cuesta más tener, pero yo siempre apelo al sentido común. Entonces, es exponer al otro estos temores para juntos llegar a vuestros propios acuerdos, porque lo que tú acuerdes con esa persona, seguro que con otro evaluado te diría, pues conmigo de esta otra forma. Genial, lo que necesite cada uno. Y esto se hace preguntando. ¿Alguna bibliografía relacionada con este tema? Pues a ver si tengo por aquí. Espera un segundo que me levanto muy brevemente. Así de primeras, sí que tengo a mano. ¿Cómo construir la experiencia de empleado? No es que te hable solamente de la evaluación continua, sino que te hable de más cosas. Y abre mucho el foco sobre cómo gestionar las personas, ¿no? Entonces, os invitaría a que lo mirarais. Luego también mucho de lo que os cuento es experiencia de muchos años en organización, en el ámbito de personas, y viendo que sí y que no funciona. Hablando con muchísima gente, te das cuenta de que los modelos tradicionales se están quedando ya súper obsoletos. Aquí dicen, entonces sería directamente su superior en la evaluación continua. Sí, podría ser su superior en la evaluación continua, pero ojo, este superior no se ponga la gorra de jefe ni de superior. Se tiene que poner la gorra de mentor, por decirlo de alguna forma, de acompañante, esa gorra de ser servicial hacia el otro. Es muy importante porque si no, si va con la gorra de supervisor y jefe, entonces sí que muere en la miseria la persona de decir, Dios mío, me están controlando cada mes. No, me pongo esa gorra de yo te acompaño, yo te sirvo, te ayudo a que logres los objetivos que te hemos marcado. ¿Por dónde podemos empezar en mi empresa? Somos varias empresas en el grupo y no sé por dónde empezar, la verdad. Tengo muchas ideas, pero poco tiempo. Pues de ahí la importancia de, si tienes poco tiempo, crear ese grupo de trabajo. Lo que te comentaba antes, pues lo primero que tienes que pensar es en el para qué vas a hacerlo, definir cuál es este propósito, crear, configurar ese grupo de trabajo y en ese grupo de trabajo establecer, oye, pues cómo van a ser las reuniones que vais a llevar a cabo. Y en función de esto, pues yo diría que hacer un sondeo interno a ver cuál es el grado de aceptación que tiene dentro de las personas, pero implica a aquellos que tienen que evaluar. Esto los tienes que subir al carro desde el inicio. Y me preguntas si puedo poner el libro de nuevo. Sí. ¿Cómo construir la experiencia del empleado? Aquí lo pongo. A ver si hay alguna más. Por aquí hay agradecimientos. Vale, excelente webinar, muchas gracias. Qué gran aprendizaje, te lo agradezco mucho. Yo agradecida de que estéis por aquí. ¿El evaluado puede ser a la vez evaluador si tiene un equipo a cargo? Sí, fantástico, imaginaros, infinitamente mejor, nada mejor. Es decir, que pasar por la propia experiencia para ver que sí y que no funciona. O sea, que sí, son roles, gorras, roles, de verdad. O sea, me puedo poner y quitar con independencia de la posición que tenga la compañía. Es que da exactamente lo mismo. La cuestión es que haya cercanía y la persona entienda un poco el trabajo de que tienes. A ver, ¿qué más? Gracias, me ha encantado la charla, me ha encantado el webinar, muy bien explicado, muy ameno y muchas gracias por todo. Pues las 7 de la tarde, nada más que decir. Agradeceros nuevamente la asistencia y deciros que de aquí a un mes hablaremos también de cosas interesantes sobre la gestión de equipos en remoto y los equipos híbridos. Así que si os interesa, aquí estoy para vosotros. Muchas gracias.